Bien, Colectivo 7, estamos iniciando hoy, estamos estrenando una nueva serie. Yo creo que ya tuviste oportunidad por ahí de ver el promo, el teaser de esta serie que hemos llamado Auténtico. Vivimos en una sociedad llena de apariencias, donde nos gusta vivir hacia afuera. Hemos agarrado ese estilo muchos de nosotros. Y Auténtico tiene una propuesta basada en la palabra de Dios, de buscar agradar, de buscar hacer la voluntad de Dios y siendo auténticos, siendo transparentes delante de Dios. Las redes sociales hoy en día juegan un papel importante en la sociedad. Lamentablemente se ha convertido en un patio de vecinos donde se exhiben a veces intimidades de la vida personal, y eso no tendría que ser, porque muchas veces hemos en esta carrera de aparentar, en esta carrera de mantener una imagen, hemos perdido autenticidad, hemos perdido integridad. Y eso es un problema hoy en día, porque estamos basándonos muchas veces en las apariencias, y eso no está bien. Yo quiero que vayamos a nuestro versículo clave y base de esta serie. Es una invitación, es una exhortación del apóstol Pablo. Yo quiero que lo busques en tu Biblia, vayas ahí a tu Biblia, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 2, y vamos a darle lectura. Estoy utilizando Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes opción de tener esta versión, yo te invito a que la leas conmigo, y si no, la versión que tengas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice así: hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente, y así, a los ojos de Dios, nos mostramos a todos tal y como somos. Qué hermosa exhortación del apóstol Pablo a ser abiertos, a mostrarnos tal y como somos. La autenticidad del apóstol Pablo es una invitación a nosotros a llevar un cristianismo auténtico. De las cosas que hoy yo quiero hablarte, y precisamente el tema de hoy, de las cosas que no pueden ser falsas, de las cosas que no pueden ser fake, esta palabra muy de moda, porque es la verdad. Estamos hoy viviendo dentro de muchas cosas que son falsas. Tenemos ropa falsa, tenemos dinero falso, incluso hasta comida falsa, en tus redes sociales con un perfil falso, con amigos falsos. ¿Te das cuenta? Parece que la falsedad es parte ya de nuestra vida diaria. E incluso podemos pensar que hay cosas falsas que pueden funcionar dentro de nuestro diario vivir en apariencia, pero definitivamente hay cosas que no pueden ser falsas en nuestro caminar con Dios como creyentes. Y para mí, de las más elementales, de las más básicas que no podemos falsear, es la fe. Hoy yo quiero hablarte de una fe que es auténtica, de una fe que es genuina. Y precisamente la palabra de Dios me va a ayudar a mí a discernir lo que es una fe genuina, una fe auténtica, y lo que es también una fe fingida. De hecho, la Biblia también habla acerca de una fe fingida, porque la hay, una fe falsa, una fe que no es verdadera. Y precisamente el Santiago, el líder de la iglesia primera o primitiva, hermano de Jesús, Santiago escribe una carta universal y nos ayudará durante este aprendizaje que vamos a tener el día de hoy. Nos ayudará a comprender acerca de la fe auténtica. ¿Qué nos falta para tener una fe auténtica? A lo mejor tú tienes una fe auténtica, o a lo mejor estás haciendo uso de una fe falsa. Yo te quiero decir por qué es tan importante tener una fe auténtica. Bueno, la Biblia está llena de miles, escúchame bien, está llena de miles de promesas, pero esas promesas están disponibles para la vida de aquellos que tienen una fe auténtica. Recuerda esto:
la fe verdadera podrá ayudarte. Una fe falsa no cambia a nadie. Una fe falsa no ayuda a nadie. No podrá ayudarte a contestar tus oraciones, porque es una fe falsa, es una fe que no es verdadera. Entonces yo quiero que me acompañes rápidamente a la epístola a Santiago, que él escribe, capítulo 2, en el versículo 14 hasta el versículo 20. Quiero darle lectura. Santiago 2, 14 al 20. Estoy utilizando Nueva Traducción Viviente. La otra vez alguien me preguntó: oye, es que parece que mis oraciones no son respondidas. ¿Qué pasa? Mis peticiones no son contestadas. Yo le dije: ¿sabes qué? El problema quizá no está en las peticiones. El problema podría ser que a lo mejor estás usando una fe falsa, una fe fake, una fe que no es verdadera. Y yo quiero que a la luz de la palabra vayamos descubriendo la fe auténtica. Un creyente auténtico usa y practica una fe auténtica. Dice aquí Santiago 2:14: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otros buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Vaya, cualquiera que haya leído alguna carta del apóstol Pablo o los escritos o las cartas del apóstol Pablo, podríamos pensar que aquí Santiago se está contraponiendo a lo que Pablo enseña acerca de la salvación. Pero yo te quiero decir que no se están contraponiendo, sino que por el contrario se están complementando. Y te voy a decir por qué. Porque el apóstol Pablo nos enseña cómo ser salvo, mientras que Santiago me está diciendo cómo demostrar que eres salvo. Esa es una gran diferencia. Mientras que Pablo nos habla de la raíz de la salvación, Santiago nos habla del fruto de la salvación. Ambos se complementan, nunca se contraponen. Hoy estaremos hablando de algo que tiene que ser evidente, de algo que tiene que ser visible: la fe auténtica. Y rápidamente yo quiero darte 4 características que contiene una fe auténtica. Y yo quiero que tú, a la luz de la palabra, vayas examinando lo que le falta a tu fe para ser auténtica. A lo mejor ya lo es, a lo mejor no lo es tanto, a lo mejor es una fe media, falsa. Y yo quiero retarte a ti, amigo, amiga de Colectivo 7, que tú seas un creyente con una fe auténtica, una fe basada en la palabra de Dios. Primera característica: la fe auténtica se demuestra. La fe falsa solo habla, solo dice. Acompáñenme rápido al versículo 14. Dirige tu vista nuevamente al capítulo 2, versículo 14 de Santiago. Comienza Santiago diciendo: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno? Subraya la siguiente frase: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Dice Santiago.
¿Te das cuenta? La frase que subrayaste dice, ¿de qué sirve decir que tienes fe? ¿Sirve de algo? No, porque no es suficiente con decir, no es suficiente con hablarlo, porque la fe auténtica es mucho más que una oración cuando te sientas a comer. La fe auténtica es mucho más que una oración cuando ya te vas a dormir. De hecho, yo creo que en algún momento has escuchado a alguien o conoces a alguien que maneja toda la jerga cristiana, todo el lenguaje cristiano lo maneja perfectamente y tú puedes llegar a la conclusión de decir, este hombre o esta mujer es cristiano. Pero cuando ves su estilo de vida, cuando ves sus acciones, tú dices, creo que no coincide el cómo habla con lo que hace. ¿Te das cuenta? La fe auténtica tiene una congruencia. La fe auténtica es coherente. No solamente lo dice, lo demuestra. Yo vengo de una generación donde algunos artistas se decían cristianos e incluso al recibir sus premios, al recibir ahí un Grammy, ellos agarraban, besaban su premio y decían, le doy gracias al que está allá arriba. Y yo recuerdo que dentro de mi generación muchos decían, wow, este hombre, este personaje es cristiano. Escuchabas a Bono Vox de YouTube de recitar el Salmo dentro de un concierto y decías, wow, estos hombres son cristianos. Pero yo te quiero decir que hemos malentendido esto, porque la fe no es decir, la fe no es hablar, la fe es demostrarlo. Ahí radica toda la diferencia. Escucha lo que Jesús dice acerca de esta advertencia, una fuerte advertencia de hecho. El Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 21, si lo puedes buscar ahí en tu Biblia, dice, no todo el que me llama, escucha esta frase, no todo el que me llama o el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Es decir, no todo el que lo dice o el que le llama o que le dice Señor va a poder entrar en el reino del cielo. ¿Quiénes son los que van a poder entrar en el reino de los cielos? Dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente, escucha esta frase, verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La voluntad de Dios no solamente se debe de conocer, la voluntad de Dios se debe de hacer. Eso es una fe auténtica. La fe falsa solamente habla, la fe falsa solamente dice, pero la fe auténtica es una fe que se demuestra. Segunda característica de la fe auténtica es práctica. La fe falsa es una fe, es un sentimiento, es emocional. ¿Me explico? La fe auténtica es algo que practicas. La fe falsa es solamente emociones. Puedes sentir bonito, puedes sentir escalofríos, puedes sentirte conmovido y aún así no tener fe. Acompáñame a leer estos dos versículos. Santiago capítulo 2 versículo 15. Recuerda, estamos en la epístola de Santiago, en el capítulo 2. Vamos al versículo 15 al versículo 17. Dice, supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice a Dios, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. ¿Te das cuenta? Santiago dice, si tu fe no está produciendo acciones, tu fe es inútil, tu fe está muerta, porque la fe es totalmente práctica. Sabes, muchas veces hemos aprendido a usar clichés como lo que estamos leyendo aquí, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay un cierto aire de sarcasmo en lo que está escribiendo aquí Santiago, cuando dices, te encuentras a alguien y dices que tengas un buen día, abrígate, come bien, pero te estás dando cuenta que está en una tremenda necesidad.
no sirve de nada que uses el cliché, la jerga cristiana, eso no sirve. Lo que necesitas es acciones. ¿Qué vas a hacer para el que está necesitado? ¿Qué vas a hacer para aquel que no tiene que comer? ¿Qué vas a hacer para aquel que sabes que necesita escuchar de Jesús? Que sabes que se está agarrando del chongo con su esposa. ¿Qué vas a hacer? No solamente decir, ay, pobres de mis vecinos, ay, pobres de mis amigos. No, no solamente es tener una emoción, un sentimiento, es qué vas a hacer. Si tu fe no produce acciones, entonces tu fe es un cuento, tu fe es falsa. La fe auténtica es totalmente práctica. Tercera característica de una fe auténtica: la fe auténtica, escúchame bien, da resultados. La fe falsa es solamente un argumento. A la gente que tiene una fe falsa solamente le gusta discutir acerca de la fe, le gusta debatir acerca de la fe, prefieren discutir y argumentar de la fe en lugar de practicarla. ¿Te das cuenta? Ayúdame a leer, por favor, Santiago capítulo 2, versículo 18. Regresamos a nuestro versículo base. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Ahí está la clave. Es que déjame decirte que la fe y el amor son tan parecidos. Porque la fe, al igual que el amor, no tiene color, no tiene olor, no tiene peso. Es decir, no se pueden ver, son invisibles. ¿Cómo es que se hace visible la fe? ¿Cómo es que se hace visible el amor? Yo te voy a decir cómo se hace visible. Con tu estilo de vida, con tu forma de vivir. Tu estilo de vida hace visible tu fe. Alguien me dijo la otra vez, bueno, es que la fe es como las calorías. ¿Por qué como las calorías? Bueno, no puedes ver las calorías, pero sí puedes ver su resultado. Y mucho más en esta cuarentena estamos viendo el resultado de esas calorías. Bueno, así es la fe. No la puedes ver, pero puedes ver sus resultados. Es inevitable pensar que si tú tienes a Jesús en tu corazón, no haya cambios en tu vida. Si tú tienes una fe auténtica, la fe auténtica da resultados, es decir, hay cambios dentro de ti. ¿Recuerdas lo que dice 2 de Corintios 5:17, un versículo muy conocido? Que el que está en Cristo es una nueva criatura. Estar en Cristo me hace ser una nueva criatura, es decir, ha habido un cambio. Ha habido un nuevo nacimiento. Tiene que haber un cambio. La fe auténtica provoca cambios en mi vida, da resultado. Yo te pregunto, si en este momento tú fueras arrestado por ser cristiano, se te acusara de ser cristiano y se te arrestara, yo te pregunto si habría las suficientes evidencias, las suficientes pruebas para decir y para condenarte de que eres un cristiano. ¿Realmente hay suficientes pruebas que la gente puede decir, sí, yo lo he visto, es un cristiano, es una persona que ayuda, es una persona que ama, es una persona que siempre está dispuesto a hacer algo en bien, en pro de los demás? ¿O no habría las suficientes pruebas y evidencias que el juez diría, está bien, déjenlo libre? No hay pruebas de que es un cristiano. ¿Te das cuenta? La fe auténtica da resultados, da cambios. Esto es muy, muy importante. Cuarta característica y última de la fe auténtica. La fe auténtica es activa, es acción. La fe falsa es pasiva, porque solamente se dedica a decir, yo creo. ¿Te das cuenta? Tal vez lo has dicho alguna vez. Vamos a leer el versículo siguiente, Santiago 2, 19 y 20. Dice, tú dices tener fe, porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, dice Santiago. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados.
Escucha lo que dice: qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Me llama mucho la atención que el estilo en el que escribe esta carta, estos versículos específicamente, Santiago tiene un tono como de ironía, como de sarcasmo. Me llama mucho la atención porque quiere demostrar un punto. Porque está dirigiendo esto a aquellos que piensan que por decir yo creo en Dios van a tener una estrellita en su frente, van a obtener un premio. Yo te quiero decir algo. El diablo también dice yo creo en Dios. El diablo, ¿sabías que no es ateo? El diablo es más inteligente que eso. El diablo cree en Dios, pero no porque cree en Dios va a ir al cielo con Jesús. Los demonios también creen, y no porque creen van a ir al cielo con Jesús. No es suficiente creer. Es necesario mostrar una acción. Es necesario tener una fe activa. Esa es una fe auténtica. Porque si tu fe no te mueve, entonces es un cuento. Si tu fe no te mueve, entonces es falsa. Si tu fe no ha producido cambios en ti, si tu fe no produce que te muevas, es un cuento, es falsa, es fake. La fe auténtica produce en ti acción. Es un compromiso, es una elección, es una acción. Dice Santiago 2:26, ahí mismo, dirígete ahí y dirige tu vista más adelante. 2:26 de Santiago dice: así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Cómo está tu fe? ¿Está viva tu fe? ¿Es dinámica tu fe? ¿O tu fe está apagada? ¿Está muerta? ¿Insistes en ser un cristiano nominal? ¿No quieres tener acción? ¿Prefieres tener comodidad? ¿Prefieres tener lujos? ¿O quieres tener una fe auténtica, dinámica, viva, activa? Es una elección, es un compromiso, es una decisión. ¿Te diste cuenta que en los versículos que leímos, desde el 14 hasta el 20, el común denominador es hacer, es acción? No hay otra cosa. Hablamos sobre la fe auténtica, pero todo el tiempo estuvimos hablando sobre hacer, estuvimos hablando sobre demostrar, estuvimos hablando sobre tener acción. Eso es tener una fe auténtica, porque la fe falsa no te va a llevar absolutamente a ningún lado. Es decir, puedes presumir de tener 10 años de cristiano, pero en realidad a lo mejor pueden ser 10 años de lo mismo. ¿Te das cuenta? Fue la repetición de tu primer año estos 10 años. No has avanzado, no has pasado de ahí, tu fe sigue siendo la misma. La fe requiere acción. Acompáñame a leer 1 Corintios 16:13. El apóstol Pablo me encanta porque es uno de los hombres que su forma de exhortar, su forma de invitarnos a estar alerta, a estar en movimiento, siempre me desafía. Yo espero que tú seas desafiado. Dice aquí: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Eso es. Yo te pregunto hoy, ¿qué estás haciendo estos días para permanecer firme en la fe? ¿Qué estás haciendo estos días, en estos días de pandemia, en estos días de contingencia, en estos días difíciles? ¿Qué estás haciendo con tu fe? ¿Cómo estás usando tu fe? ¿Estás demostrando tu fe? Una fe auténtica tiene que ser demostrada. Voy a cerrar con esto. En los últimos versículos de Santiago 2, Santiago nos da 2 ejemplos. Utiliza el ejemplo de Abraham y utiliza el ejemplo de Rahab para hablarnos de una fe auténtica. Fíjate aquí, capítulo 2, versículo 22 y 23. Dice: ya ves, está hablando de Abraham, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Ahí la palabra completa es auténtica, íntegra. Esa es la clase de fe que Dios quiere que tú tengas. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham no era un creyente.
Pero cuando Dios le habla, se le aparece, nunca había escuchado de Dios, y Dios se le aparece y le dice: sal de donde estás y quiero que vayas a una tierra que yo te mostraré. ¿Te imaginas el desafío de Abraham? Nunca había visto a Dios y de repente escucha a Dios y Dios le da una orden y él obedece una orden. Él sale sin saber a dónde va, pero él va. Eso es acción y eso se llama fe, y es una fe auténtica. Y por eso Abraham le creyó a Dios. No solo le creyó, sino que hizo lo que Dios le pidió. ¿Qué decir de Rahab? Fíjate aquí en el versículo 25, 2:25. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. ¿Qué le pasa a esta mujer, a esta ramera? Esta mujer arriesga su vida por salvar a 2 espías desconocidos. Esto es fe. Arriesgar su vida, mostró una acción justa de amor, de misericordia para estos 2 hombres que ni siquiera los conocía. Esto es fe auténtica. Esa es la clase de fe que un creyente auténtico, que un creyente genuino debe de tener. No es solamente la oración que hiciste aquella vez que recibiste a Jesús, porque eso es algo que alguien me comentó. Bueno, yo creo tener fe porque yo recuerdo haber confesado a Jesús como mi Salvador. Bien, lo hiciste bien. Pero si después de esa oración no ha habido ningún cambio en tu vida, yo te quiero decir que yo dudaría de esa fe. No me malentiendas. Está claro que las obras no nos van a salvar, pero las obras manifiestan que realmente somos salvos. Está ya trazado cuál es el camino o el proceso hacia la salvación. Y con esto quiero cerrar. Efesios 2:8 y versículo 10. Estos 2 versículos son clave y son fundamentales para ti, amigo creyente, para que tú tengas una fe y tengas esto muy claro. Puedes quizá tener no muy claro lo demás, pero esto lo debes de tener muy claro, porque dice aquí Efesios, dice: por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Es decir, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿De la fe en quién? De la fe en Jesús. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuál es el proceso de la salvación y de una fe auténtica? Bueno, yo soy salvo yo soy salvo por gracia, por medio de la fe. ¿Y para qué? Para buenas obras. ¿Cómo sabes si realmente eres cristiano? ¿Cómo sabes si tienes una fe auténtica? Bueno, porque no solamente lo dices, porque no solamente tienes una estampita en tu carro, no tienes un pececito, sino que además lo demuestras con tu estilo de vida. Esto es una fe auténtica. Que haya cambios en nosotros es importante. Que haya movimiento, que haya acción, que haya un deseo de comprometernos más. Si tu fe no te está llevando a comprometerte más, a servir más a Dios. Alguien me dijo: ¿cómo puedo poner en práctica mi fe? Bueno, Colectivo 7 tiene las puertas abiertas para ti. Tú puedes servir en Colectivo 7 y esa es una manera en la que tú puedes poner en práctica tu fe. Puedes compartir a otros. Esa es otra manera en la que tú practicas tu fe. La idea es que no estés quieto, no estés pasivo, no estés calentando una silla, sino que seas parte de lo que Dios está haciendo en un tiempo como este. Déjenme orar. Oremos juntos al Señor. Padre, gracias porque tu palabra nos desafía a ser auténticos. Padre, porque tu palabra nos desafía a ser diferentes, porque tu palabra nos desafía a estar encima y no estar debajo. Tu palabra nos desafía a ser unas personas de influencia. Necesitamos aprender a tener esta clase de fe. Ayúdanos a desarrollarla. La fe que es auténtica, la fe que se demuestra, la fe que tiene una acción, la fe que tiene un compromiso. Ayúdanos, Padre, a que podamos demostrar esa fe. Necesitamos de ti. Yo oro por cada persona que está viendo esta transmisión, que está escuchando esta transmisión. Yo te pido, Señor, que tú traigas una revelación a su vida, que su salvación
sea genuina, que produzca buenas obras y que andemos en medio de ellas. Y como dijiste tú, Jesús, así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres, para que los hombres crean y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Es mi oración, Señor, que esta semana haya incomodidad para servirte, que haya incomodidad para que puedan ser desafiados a empezar a servir, a empezar a hacer algo con su fe, que su fe sea práctica. Es mi oración. Les bendigo, Señor, para que sean prosperados y tu bendición los pongas, Señor, siempre como cabeza y nunca como cola, Padre. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Extienda sus brazos, déjeme declarar bendición sobre usted. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti, Colectivo 7, y que siempre te conceda de su paz. Y todos decimos amén. Shalom, Colectivo 7. Nos vemos en las actividades entre semana y no les olvide reservar su lugar para la premier de sábado en la noche. Estamos teniendo un tiempo increíble, un tiempo divertido. Es otra forma de hacer iglesia. Estamos rompiendo esos paradigmas que a veces pensamos que es como tiene que ser la iglesia, que Dios sale muchas veces fuera de la caja donde lo hemos querido meter. Bien, este es un excelente ejemplo y es un excelente pretexto también para llevar amigos a que escuchen de la palabra de Dios dentro de este formato de autocine. Así que espero verlos por ahí y saludarles, aunque sea de lejitos desde su carro, porque estamos guardando todas las líneas de sanidad y de seguridad. Así que somos obedientes y seamos cuidadosos en un tiempo como este. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Les amamos.